Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes hasta donde quiera que se encuentren. Soy el padre José Arturo López Cornejo, aquí desde una parte del jardín del Curato donde vivo, en este pueblo de Acatlán, en el estado de Guerrero, diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Quiero compartir con ustedes, como cada 8 días lo hacemos o cada que se puede, la homilía o el sermón que ustedes van a escuchar este domingo 8 de septiembre del año 2019, domingo del tiempo ordinario número 23 del año litúrgico de nuestra querida Iglesia Católica. Sean todos ustedes bienvenidos, hombres y mujeres de buena voluntad, de todas las edades. Sé que me ven de todas las edades, hasta su celular, su tableta, su computadora o su televisión. Quiero agradecer infinitamente a tantas personas que me mandan un comentario, le dan me gusta a esta publicación o simplemente están suscritos al canal de YouTube. Esta es una herramienta maravillosa para llegar a infinidad de personas que por alguna razón no pueden ir a la iglesia o van, pero de todas maneras les gusta compartir. La reflexión de cada domingo la hacemos con mucha devoción y con mucho gusto para que ustedes y yo podamos crecer más todavía en nuestra fe. Sé que todos ustedes participan en la misa en su parroquia, en su pueblo, en su colonia, pero aparte no está de más complementarla con una homilía también preparada con mucho gusto y con mucho corazón para todos ustedes. Les agradezco mucho si le dan me gusta a esta página, de esa manera, a esta publicación, de esa manera a otras personas que andan en el YouTube por ahí perdidos, les llega la invitación a conocer la palabra de Dios y a lo mejor por ahí pescamos a un pescadito que anda por ahí medio perdido o medio engordado de vicios. Vamos a darle lectura al Evangelio del próximo domingo, 8 de septiembre. Les saludo en este día sábado o domingo, el día que ustedes vean este video, y ojalá me hagan el favor de compartirlo con sus seres queridos. Sobre todo, ustedes muchachones, muchachonas, jóvenes que están viendo estos videos y que para ustedes es muy fácil el manejo del YouTube, sepan que para sus tías, sus mamás, sus primos más grandes que ustedes a veces no tienen la familiaridad con el YouTube que ustedes sí lo tienen. Ojalá que puedan pasarles a ellos este video, se los van a agradecer mucho, se los aseguro. Bienvenidos. Vamos a la lectura. Este domingo vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas en el capítulo número 14, versículos 25 al 33. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene con él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse o ponerse cómodos para escuchar un poco la reflexión de San Lucas. Vamos a hablar hoy la palabra clave del Evangelio. Si pudiéramos resumir en una palabra todo el Evangelio, habla de los discípulos. ¿Quién es un discípulo? Vamos a comenzar definiendo la palabra discípulo. Discípulo es aquel hombre o mujer seguidor de alguien por sus ideales, seguidor de alguien
por cómo vive, por cómo habla, por cómo predica, por cómo enseña, por cómo distribuye su vida, etc. Un discípulo es aquella persona que sigue a otro simplemente por su manera de vivir o de ser. No estamos hablando aquí de una obligación. Un esclavo no es un discípulo de nadie, porque un esclavo estaba obligado a seguir a otra persona por un acuerdo que había antes legalmente hablado. Cuando decimos discípulo, es una persona libre completamente de seguir alguna doctrina, de seguir alguna manera de vivir, de seguir algunas predicaciones o algunas enseñanzas de alguna persona muy notable. El discípulo tampoco es una persona obligada. Nadie puede estar obligado a ser discípulo de alguien, porque el que tiene obligación entonces está esperando una remuneración, está esperando conseguir para él algo que está requiriendo. Por lo tanto, el discípulo es aquella persona que libremente, por decisión personal y madura, sigue a alguien. Jesucristo tenía muchos discípulos, porque a veces pensamos que los discípulos del Señor eran sus 12 apóstoles. No. Los apóstoles tienen una misión específica y son elegidos por Jesús. Cuando estamos hablando de los discípulos del Maestro, muchos de los discípulos seguían a Jesús incluso sin que Jesús se diera cuenta. Jesús tenía multitud de personas que lo seguían y que trataban de vivir como Él decía y como Él lo hacía. Por lo tanto, cuando decimos discípulo, nos estamos refiriendo a muchos de nosotros, que no somos apóstoles, que no somos maestros, que no somos doctores en las cosas de Dios, pero que estamos intentando seguir a Dios. Muy importante que sepan que muchos de ustedes que están viendo este video son discípulos y discípulas de Jesucristo. ¿Por qué somos discípulos? Bueno, yo como sacerdote, aunque no fuera sacerdote, me encanta la doctrina de Jesús, me encanta y me admira la manera que vivía Él, cómo predicaba, cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo curaba, cómo atendía a la gente. De verdad, quien conoce la vida de Jesús sensatamente no puede dejar de seguirlo, o por lo menos de tener ganas de conocer más de Él. El discípulo no necesariamente es monjita o es padrecito o es catequista no. Eso resulta después de ser discípulo de Jesús. El discípulo es aquel hombre y mujer de cualquier edad, de cualquier condición social, de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier lugar, de cualquier persona puede ser discípula de Jesús, discípulo de Jesús. No se necesitan estudios, se necesita mucho amor y mucho conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pero Jesucristo pone condiciones para sus discípulos. Yo creo que Jesús veía que algunos querían ser sus discípulos, pero no se les notaba, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien puede decir, yo quiero ser discípulo de Jesús. Pues sí, quiero ser discípulo, pero no quiero dejar de vivir así o de tal manera. O quiero ser discípulo de Jesús, pero quiero también vivir así, o llevar acá, o vivir acá. O quiero ser discípulo de Jesús solo algún ratito o alguna vez. Bueno, pues entonces eso no vale. El discípulo se le tiene que notar en cómo vive. Y hoy nuestro Señor Jesucristo habla de algunas características muy concretas del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero, el discípulo tiene que ser aquel hombre que tenga a Jesús como principio, como fundamento y como único en su vida. Jesucristo es la meta, Jesucristo es el ideal al cual todos tendríamos que ser como Él. Claro que es muy difícil asemejarnos a Él, pero Jesucristo nos da claves muy importantes. Dice lo siguiente, dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que renunciar, dice, a varias cosas. Y aquí vienen las renuncias. Y las renuncias son difíciles, ¿no? Renunciar a comodidades, renunciar a personas, renunciar a estilos de vida, renunciar incluso a radicar en un lugar, renunciar incluso a algo que nos va a doler mucho y que les voy a decir a continuación. El Evangelio comienza diciendo, dice, el que prefiere más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, dice, en este caso a su esposo. Incluso dice, el que se quiere más a sí mismo que a mí, no es digno de mí. Imagínense nomás lo que nos está diciendo nuestro Señor. Una de las cosas más difíciles para toda persona de renunciar es renunciar a los lazos familiares.
las cosas que nos atan a un hermano, a una hermana, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi esposo, incluso a mis hijos. Yo creo que el amor más parecido al amor que nos tiene Dios es el amor de una madre y de un padre por sus hijos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que quererme más a mí que a su propia familia. Y ahí está muy difícil. Fíjense cómo los compadrazgos y cómo los ambientes familiares a veces nos jalan y nos dicen que seamos de una manera tal por cual, o que no renunciemos a ciertas cosas. Fíjense nomás, les voy a poner algunos ejemplos. Yo conozco muchas mujeres, también uno que otro hombre, que batallan mucho con su esposo, con su esposa, con su pareja, por las cosas de Dios. Uno quiere ir mucho a la iglesia y el otro no quiere ir. O uno va más que el otro. O peor aún, cuando ninguno de los dos quiere ir y ni les importa. Pero vamos a estarnos refiriendo hoy a cuando uno estira y el otro afloja. Uno quiere ir mucho a la iglesia y el otro no quiere ir. Y vienen muchas personas conmigo a decirme, es que mi esposo, padre, fíjese que yo quisiera, es que mi esposa, fíjese que yo quisiera. Y yo siempre digo, ay Dios mío, ¿por qué no viniste a verme cuando te andabas casando? Ahora que ya te casaste, ni modo que te cambiemos al marido o a la novia. No se puede, señora. Por favor, muchachos que están viendo este video, cuando se vayan a casar, si a ustedes les gustan las cosas de Dios, cásense con alguien que le gusten las cosas de Dios. No se casen con cualquier fanfarrón que se encuentren por ahí, fiestero, borracho, bailador. ¿Eso qué? Eso no va a llevar a nada bueno realmente. Cásense con alguien que por lo menos vaya a misa el domingo. Y una de las cosas que no se les debe de olvidar cuando ustedes se vayan a casar es ponerle claro algunos puntos al esposo o a la esposa y decirle, ¿sabes qué, compadre? Bueno, no compadre, ¿sabes qué, mi querido esposo, mi querida esposa? Te voy a decir algo, a mí me encanta andar en las cosas de Dios desde muy chica, desde muy chico, y así voy a seguir. ¿Me quieres así? Te va a decir, luego vamos a ver. No, te estoy preguntando, ¿me quieres así? ¿Me vas a dar permiso? ¿No me vas a ver mal? ¿No me vas a prohibir andar en las cosas de Dios? Porque si me vas a prohibir, no, pues búscate otra igual que tú, que no vaya a nada, que no rece, porque yo disfruto estar en las cosas de Dios. Entonces, cuando yo me caso contigo, me estoy comprometiendo contigo en un ambiente legal, civil y eclesiástico a estar contigo, pero no te estoy entregando las escrituras de mi vida, porque a veces parece que una persona se casa con otra y la otra persona se hace dueño o dueña de la otra persona, incluso en su relación con Dios. Por eso nuestro Señor dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que renunciar a los parentescos familiares. Ojo, renunciar a los parentescos familiares es muy bonito cuando uno ve, yo en mi caso veo una familia completa en misa. Cuando veo el esposo, la esposa y los hijos en misa, digo, bueno, pues estos andan bien, ¿no? Vienen a misa juntos. Pero qué difícil es cuando alguien estira y alguien afloja. Señores, el que no renuncie, dice, a su padre, a su madre, a sus hijos incluso, o a sí mismo más que a mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, una persona que pone por encima de las cosas de Dios una fiesta, una borrachera, una salida, un viaje, pues entonces no es digno de Dios. No podemos decir no soy discípulo del Señor, porque unos son discípulos, otros son seguidores. El discípulo es aquella persona que se identifica con Dios y que es capaz de renunciar a parentescos familiares. En el caso de un sacerdote, por ejemplo, nosotros tenemos que renunciar a nuestro propio padre, a nuestra propia madre, a una esposa, a llevar una vida con hijos como cualquier hombre por la causa de Dios. ¿Saben por qué? Porque una persona que tiene una ligación con una mujer, con un hombre, en caso de las mujeres, con unos hijos, está ligado a ellos, y es algo muy bueno eso, pero eso no le permite ser libre. ¿Por qué? Porque está sujeto a una mamá o a un papá. Yo conozco a veces el caso de sacerdotes, con mucha tristeza se los digo, que a veces por ahí está una mamá mandando al padrecito, ¿no? O por ahí a lo mejor hay alguna mujer que parece ella la párroca de la iglesia, y entonces pareciera que ella es la que manda. Y eso está muy mal. O también a veces en la iglesia se dan ambientes donde manda el encargado de cierto grupo. Entonces todo eso hace que una persona no sea libre. Ustedes tienen que ser libres si quieren ser discípulos del Señor. Y libres es romper cualquier atadura, cualquier parentesco, incluso con amigos, para poder predicar la palabra de Dios. Pero es difícil, ¿eh? Se oye fácil, pero no es fácil. No es fácil incluso para nosotros como sacerdotes romper cualquier atadura de depender de alguien para predicar la palabra de Dios. Bueno, entonces
La renuncia incluso a los lazos familiares está incluida para poder llegar al Señor. Otra cosa que tenemos que ser, y que dice también el Evangelio del día de hoy, para poder ser discípulo del Señor, es darse cuenta de las capacidades que tenemos y también del potencial que hay en eso. Es decir, yo tengo cierta capacidad. Habla el Evangelio hoy, dice, háganle como aquel hombre, dice que se puso a construir una torre, pero no midió bien ni los costos, ni las medidas, ni el tiempo para hacerla, y ahora no la termina. Entonces se queda a medio camino, queda a medio plazo, y entonces muchos se van a burlar de él porque él empezó a construir esta torre sin darse cuenta de lo que iba a costar o de lo que iba a hacer. Es decir, yo tengo que medir mis capacidades. A ver, yo quiero seguir a Jesucristo, pero yo soy una persona muy seria. Entonces, pues yo no puedo prestarme para dar pláticas o para dar temas o para atender personas de manera pública porque me va a dar mucha vergüenza. Yo soy muy bueno, por ejemplo, para visitar enfermos. A lo mejor eso es mi fuerte. Entonces, yo tengo que medir mis capacidades. Yo no puedo predicar públicamente porque me da vergüenza, Padre. Yo no puedo, por ejemplo, Padre, a mí no me gusta visitar enfermos porque a mí me da mucho miedo o me causa a lo mejor un poco de asco estar con ellos. Entonces, yo mejor le ayudo a preparar monaguillos, ¿no? O Padre, yo soy una persona que me gusta visitar las cárceles. Muy bien, entonces usted tiene que medir sus limitaciones. Tenemos que entender, y escúchenme muy bien, señores que están viendo esta publicación. Todos tenemos muchas cualidades y todos tenemos también nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras carencias y nuestras limitaciones. Somos seres humanos, no somos Superman ni el hombre araña, porque no existen definitivamente estos seres. Entonces yo como persona física, como un ser humano que soy, tengo que ver las limitantes de mi vida. Yo no soy bueno, por ejemplo, en ciertos campos, a lo mejor no sé nada de Biblia, entonces ¿cómo voy a dar yo clases de Biblia? Yo no soy bueno para atender niños porque me desespero, entonces yo voy a pedir atender jóvenes, o yo no soy bueno para andar ayudando en la misa porque soy a lo mejor muy torpe, entonces yo mejor voy a pedir que me permitan limpiar las bancas de mi iglesia. Es decir, tenemos que entender que todos tenemos limitaciones y que no todos somos buenos para todo. El Padre Arturo es muy bueno en algunas cosas y en otras no tanto. Entonces, donde yo sé que no soy bueno, pues mejor no le entro. Es decir, tengo que ver los alcances que tengo y decir, a esto le voy a entrar y a esto me voy a dedicar y solo a eso. Es lo que dice hoy nuestro Señor. Dice, no se vayan a hacer como aquel hombre que hizo la torre y que cuando no la llegó a concluir porque se quedó a la mitad porque no le salieron las cuentas. Así es, a veces hay personas en la iglesia que somos muy aventurados y que yo voy a hacer esto, yo voy a ir acá, yo también voy, y al último todo se convierte en puros planes, no se concluye nada, no se llega a nada, no se termina nada. Es decir, tenemos que ser libres para no depender de lazos familiares, de lazos fraternales. Tenemos que ser libres para poder predicar el evangelio donde sea, cuando sea, como sea. Libres. Un sacerdote, una religiosa o un laico comprometido debemos de ser personas libres de toda atadura para poder predicar la palabra de Dios con mucha claridad y con mucha sensatez. Número 2, tenemos que medir las limitaciones, es decir, tenemos que ser audaces, es decir, yo, Padre, no soy tonto, tengo que darme cuenta que hay cosas que no sé o que no puedo hacerlas y que no las voy a hacer y no va a pasar nada porque no las haga, ¿no? O sea, no te sientas triste si tú no eres bueno para una cosa, pero tú vas a hallar en qué eres bueno y ahí hay que hacerlo. A lo mejor tú eres muy bueno para visitar personas adultas, enseñarles, predicarles la palabra de Dios. Bueno, pues eso es lo tuyo, hay que hacerlo y hacerlo con gusto y alegría. Y la otra cosa muy importante de la cual habla mucho el evangelio del día de hoy del discípulo es el constante, la constancia, la persona que hace su vida cerca de Dios con constancia. No va un domingo sí y un domingo no, o a veces va a la cárcel y a veces no va, o a veces se le olvida, o a veces no quiere, o hoy amanece sin ganas y no va. Entonces eso es un inconstante, y un inconstante no sirve. No sirve porque no podemos confiar en él. A lo mejor hoy amanece sin ganas, a lo mejor mañana amanece con ganas, no sabemos cómo vaya a ser esto. Entonces el evangelio habla de la constancia. Por lo tanto, el discípulo verdadero de Jesucristo
tiene que tener muchas cualidades, pero podemos definirlas en 3, de las que hoy habla el Evangelio. Hay otras, vamos a tratar después otros evangelios donde Jesucristo habla de otras cualidades, pero hoy habla de ser una persona constante, ¿no? Yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en mi caso. Cuando yo empecé a hacer las publicaciones en YouTube, pues muchos laicos me decían, anímese, padre, a publicar por YouTube. Y yo lo pensé y medimos los alcances que íbamos a tener. Pero la verdad, se los voy a decir con toda sinceridad, nunca pensamos llegar a tener el alcance que ahora tenemos, gracias a Dios. Entonces, pero tenemos que ser constantes, o sea, grabar videos que ustedes ven aquí que parece muy fácil, pero no es nada fácil. A veces es muy pesado y hay que dedicarle mucho tiempo a esto, pero sin embargo hay que ser constantes. A mí Dios me dio este don de la predicación, pues tengo que usarlo y tengo que ser constante en lo que hago y no parar de predicar y de predicar las cosas de Dios, no las cosas mías. Entonces, usted, señora que está ahí sentada viendo este celular, usted muchachona o muchachón, tiene que ver qué está haciendo y cómo lo está haciendo. O a veces hace y a veces no hace, ¿no? Entonces eso se llama inconstancia y esos no pueden ser discípulos del Señor. La otra cosa es la audacia. Medir mis limitaciones y entenderme que no soy bueno para todo, pero para algo soy bueno. Para algo eres bueno tú. Entonces en eso que eres bueno hay que hacerlo bien. Casi perfectas las cosas que tú sabes hacer. Padre, yo soy muy penosa en la iglesia, pero fíjese que soy bien buena cocinera. Bueno, pues vaya con el padre de la iglesia y dígale, padre, está construyendo, yo le voy a regalar una olla de mole para que el domingo después de misa me permita venderlo y de ese dinero yo le voy a ayudar para comprar unos ladrillos. Por ejemplo, hay muy buenas cocineras entre ustedes. A veces hay hombres entre ustedes que saben de electricidad, de plomería, de administración. Ayúdenle al sacerdote y ayuden a la causa de Cristo. Algunos de ustedes son publicistas, se dedican a la publicidad, a la mercadotecnia, y a veces en la iglesia tenemos muy pocos publicistas, tenemos pocos mercadólogos. Entonces, Señor, usted tiene que ser audaz y decir, yo soy bueno en esto, Padre, yo le ayudo a esto en la iglesia, yo le quiero servir al Señor de esta manera, porque eso es lo fuerte en mí. A mí no me ponga a dirigir un rosario porque a lo mejor yo ni sé dirigirlo, me voy a morir de vergüenza ahí, voy a estar sudando. Entonces tenemos que medir nuestros límites, entender hasta dónde podemos llegar y darle duro al don que a mí Dios me dio. Y por último, la primera cualidad que veíamos, haciendo un resumen, es la capacidad de ser libres de ataduras fraternas o de ataduras sentimentales. Es decir, ¿por qué no voy a misa? Porque tengo que atender a mis hijos. ¿Y por qué no mejor te llevas a tus hijos a misa? ¿Por qué no? Padre, es que no soy libre porque mi esposo no me da permiso. ¿Por qué te tiene que dar permiso? Si vas a ir a encontrarte con Dios. Tú conocías a Dios antes de ese esposo o de esa esposa, porque también hay mujeres muy celosas de que el marido ande en la iglesia, ¿eh? Es muy raro, pero aunque ustedes no lo crean, yo he conocido por lo menos 3 o 4 hombres que la mujer no le parece que ande su esposo en las cosas de Dios. Fíjense nomás cuántas mujeres quisieran tener un marido bien católico y bien cercano a Dios, ¿no? Y las que lo tienen, pues no lo aprecian y no lo valoran. Entonces, deben de hablar ustedes con su pareja y decirle, mira, esposo, te quiero con todo mi corazón, mira, mi chula, te quiero con todo mi corazón, pero también quiero a Dios. Y el Evangelio hoy dice que el que no se libere, o el que ame más a su esposa, a su esposo, a sus hijos, incluso a sí mismo, no es digno de Cristo. No podemos ser dignos de Cristo si no nos rompemos esas ataduras y esas cosas sentimentaloides que no nos permiten estar con Dios. Incluso nuestros padres, yo como sacerdote estoy muy lejos de mi papá y de mi mamá y quisiera a veces estar ahí, pero no se puede. ¿Por qué? Porque la causa de Cristo implica esfuerzo. Y cuando un sacerdote, cuando un laico como ustedes se entrega de corazón a Cristo, a veces aquellas cosas sentimentales se pueden dar, pero no es lo indispensable. No vive sujeto a eso, sino sujeto a la voluntad de Dios. 3 cualidades habla hoy el Evangelio. Primero, ser libre para poder predicar y para poder servir a Dios. Es decir, no estar condicionado por el amor de un hombre, de una mujer, de un hijo, incluso de sí mismo. Entregarse de corazón y dejar que lo demás llegue después. Número 2, ser audaces. Conocer nuestras limitaciones y conocer hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Y donde yo sé que no soy fuerte, no le entro, porque eso no es lo mío.
pero donde yo sé que sí, ahí le voy a entrar con todas mis fuerzas, ser audaces y terminar la obra, no dejar las cosas a medias, porque a veces los proyectos se quedan a medias, se truncan y escúchenme muy bien, no hay cosa buena que llegue a medias, o lo terminas completo o no lo terminas, o no lo empieces mejor. Y número 3 es ser constante, aunque sea poquito lo que tú haces, aunque tú te reúnas en un grupo con 3 viejitas que se duermen, pues no importa, invita a una cuarta a ver si esa no se duerme, pero ser constante, no fallar a lo que haces, no dejar de hacer las cosas que te corresponden, que tú quieres hacer por servicio de Dios. Eso es lo que hoy nuestro Señor Jesucristo nos invita. Y quiero terminar otra vez con esta última frase del Evangelio, permítanme. Fíjense nomás, a mí me da hasta miedo la última frase, pero se las quiero leer tal cual está en el Evangelio para que no me vaya a equivocar. Dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Todos los bienes. Y estamos hablando no solamente de los bienes materiales, estamos hablando de los bienes sentimentales, espirituales, físicos, etcétera. Porque a veces fíjense que uno se enamora mucho del dinero, de las cosas, de las tierras, de las herencias y se olvida de Dios. Entonces, si no renunciamos a aquello, no podemos estar bien con Dios. Por lo tanto, señores, escúchenme con mucha atención. ¿Son buenas las cosas materiales? Claro, son muy buenas y nos remedian muchos males. Un buen carro, una buena casa, un buen lugar nos puede servir para hacer el bien también. Pero no tenemos que querer más las cosas que a Dios, porque si no renunciamos a las cosas, no podemos amar a Dios, porque nuestro amor está enfocado a las cosas materiales. Pero bueno, esa explicación se las daré en otro evangelio buenísimo que viene después. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Esta fue el sermón o la homilía que ustedes este domingo van a escuchar. Yo sé que ustedes tienen sacerdotes muy buenos en sus parroquias que les dan unos sermones muy buenos también, y si no, pues compréndanos, a veces las limitaciones también existen en los sacerdotes. Yo les comparto esta homilía con el único objetivo de que ustedes crezcan en la fe, conozcan el Evangelio y lo disfruten. El Evangelio se desmenuza así como una pieza de pollo para comérsela más rica. Entonces el Evangelio siempre tiene palabras de vida para las personas de buena voluntad. Yo les agradezco mucho a los que ven estos videos y los comparten con sus familiares, con sus amigos, y les dicen: mira, aprende un poquito de la palabra de Dios, enamórate y serás más feliz de lo que ya eres. Yo soy el padre José Arturo López Cornejo. Un saludo para todos ustedes en este domingo 8 de septiembre, 23 domingo del tiempo ordinario de nuestra Iglesia Católica en el ciclo C. Un saludo a todos los sacerdotes, colegas míos, párrocos suyos, amigos suyos también. Que Dios me los acompañe y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos a las 2 de la tarde en María Visión, en el programa La Fe Sencilla de la Gente, y muy pronto con nuevas cápsulas aquí, en este lugar hermoso llamado Acatlán Guerrero. Muchas gracias y saludos para todos.